¿Qué tal, amigas, amigos? Nos da mucho gusto saludarles. Soy Ricardo Marcos y como siempre me acompaña mi amigo José María Álvarez en su programa A Dos Voces. José María. ¿Cómo estás, Ricardo? Amigas, amigos, me da mucho gusto poder recibirlos nuevamente en A Dos Voces y pues para poder conversar de la música, de los músicos y que obviamente, como siempre lo comparto, es importantísimo sus comentarios para poder seguir generando contenido de interés, para poder llegar a más personas que compartan nuestros videos en sus páginas, en sus redes sociales. Muchos se los vamos a agradecer, así que sí, nosotros leemos sus mensajes que de repente nos llegan a las redes sociales, así que muchas gracias y pues adelante, hoy tenemos un interesante programa, creo yo, Ricardo, para que todos se queden aquí estos minutos. Así es, en nuestro programa de hoy son las grabaciones polémicas de los grandes directores de orquesta. Y debo decir aquí que nos hemos centrado en dirección de orquesta, o sea, en obras orquestales. Se podría hablar también sobre los intérpretes, José María, y eso pues es otro tema que ya lo abordaremos posteriormente. Y también podríamos hablar un poco de la ópera, que creo yo que hasta cierto punto es más difícil, o es más fácil más bien. Se congeló. Sí. Se congeló, pero bueno, estaba, o sea, tú ya me habías dado la palabra, lo voy a volver a decir y no pasa nada. O sea, Perfecto. efectivamente, José María, en esta ocasión, amigas, amigos, nuestro interés es hablar de las peores grabaciones, o más bien de las grabaciones polémicas de los grandes directores de orquesta. Y debo decir, José María, que nos hemos centrado en directores de orquesta y obras orquestales, porque también podríamos decir mucho de las peores grabaciones de los virtuosos o de los solistas, ese sería otro programa, o incluso también las peores grabaciones de ópera, que en ese sentido para mí sería incluso mucho más fácil hablar porque la cualidad vocal quizá es más identificable que cuando a veces no escuchas muy bien un violín o un piano ahí embarrado, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que hoy nos vamos a centrar en directores de orquesta que son icónicos y por alguna u otra razón pues no funcionan en ciertas grabaciones. Quiero aprovechar también, José María, para que saludemos primeramente a algunos amigos, amigas como Carlos Saucedo, Lourdes López, Parménides Vaca, Gustavo Sotelo, que nos han dejado mensajes en algunas redes al respecto de los programas, así que nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y por el otro lado, debo decir que también tuvimos algo de recomendaciones de nuestras amigas y amigos sobre qué grabaciones consideraban ellos polémicas. Por ejemplo, hubo quien nos dijo, José María, que el ciclo Beethoven con la London Symphony de Haydn, que es un ciclo de los últimos años, pues no es muy bueno. Eso lo opina alguien, ¿verdad? También tenemos que la novena de Beethoven con Toscanini de una transmisión en vivo, un broadcast, también es una grabación poco afortunada. Hubo quien dijo sobre las sinfonías 8 y 9 de Dvorak con Herbert von Karajan. En fin, agradecemos mucho también estos comentarios. ¿Tú qué piensas al respecto de esto, José María? Yo pienso que hay muchos factores por los cuales puede fallar una grabación. Decisiones de interpretación, toma de sonido, mala ejecución orquestal, en fin, hay ahí un gran catálogo, digamos, de errores de edición, que eso ya sería en la remasterización o en el proceso de traslado de la grabación, ¿no? Sí, Ricardo, vaya, agradecemos mucho estas recomendaciones que nos hicieron, sobre todo, pues, quizá recordando algunas de esas grabaciones que nos comentaron, pues sí, efectivamente, no son precisamente lo que uno podría esperar, viniendo de directores de tanta fama y tal prestigio, pero sí
el fracaso de una grabación tiene que ver, y seguramente quienes nos están viendo probablemente no estén de acuerdo, pero también para eso les invitamos a que comenten, pero el fracaso es precisamente hacer una mala, digamos, un mal trabajo de microfoneo y del trabajo artístico, no solo en el escenario, sino también en la parte de la ingeniería de sonido, de la producción, de quien está escuchando el contenido y que se tiene de alguna manera que editar. Como una referencia nada más rápida a las grabaciones, por ejemplo, del pasado, que muchas nuevas generaciones pues no están muy adentradas en estas grabaciones, precisamente porque pues no han crecido con ellas o no han salido a la venta en el momento en que ellos están, sino las grabaciones nuevas que ya se pueden escuchar en plataformas. Hay, por ejemplo, una etiqueta que a mí siempre se me hizo muy interesante, aunque en el repertorio quizá no era una maravilla, pero es Nimbus Records. Algunos amigos míos, uno de ellos ya fallecido, Alan Marks, grabaron discos para Nimbus y lo que decían es que lo que ofrecía es que fuera en un ambiente natural, generalmente se grababa en grandes salones, sobre todo si eran solistas, se grababan en grandes salones con una acústica viva, natural, cálida y sin edición. Es decir, desde que se sentaba el artista a tocar hasta el final y únicamente en algún momento hacían algún pequeño ajuste, pero los discos se presentaban sin edición, o sea, y no como en concierto, vaya, sí con una gran excelencia, con una gran concentración, pero sin ese recurso de, híjole, aquí te salieron este pasaje mal, lo vamos a recortar. No. Y por otro lado, están estas grandes grabaciones de la Mercury Living Presence, que todavía se pueden escuchar en plataformas, pero muy poca gente las conoce. Las grabaciones de, por ejemplo, Skrovačevský, de Antal Dorati, de todos estos grandes directores que dejaron con Sinfónica de Londres, la Orquesta de Minneapolis, la de Detroit, Paul Paré. grabaciones que fueron, perdón. Paul Paré también. De Paul Paré, por ejemplo, que tiene grabaciones estupendas. Paré mismo que hizo su oratorio Juana de Arco, que es extraordinario, ¿no? Que él mismo dirigió y él compuso. Están estas grabaciones realizadas con 2 micrófonos, 2. Ahora de repente ves que llenan de micrófonos las salas, que ni siquiera captan la atmósfera natural de las salas de concierto, de las iglesias, de los estudios donde se vaya a grabar. Vaya, a mí me parece que esas grabaciones son absolutamente referenciales. Estemos de acuerdo con la versión artística, pero como grabación, como un producto, nosotros sí debemos de reconocer que el fracaso de una grabación es que alguien lo haya grabado mal, lo haya producido mal y lo haya grabado mal. Es todo un equipo que está atrás de los intérpretes. Y obviamente el director de la orquesta, que estamos hablando de ello, se tiene que sentar con el productor y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora, ¿qué es lo que haya fallado en ese proceso para que nosotros reconozcamos que una grabación no es óptima? Pues ahí sí, ahí es donde se arma la polémica, ¿no? Es cierto que hay elementos subjetivos, ¿no, José María? Hay unos que no son de índole subjetiva, como tú lo acabas de decir, errores de grabación, cortes, estas grabaciones llenas de ediciones, que a mí en lo personal me parece también absurdo porque es como un preciosismo artificial. Yo soy más partidario de tomas de un solo movimiento completas o de toda la obra completa. Y yo no soy tan quisquilloso de encontrarte ahí un trompetazo o un corno fuera de tono, lo que tú quieras. Me parece que un error no debe de ser significativo, a menos que evidentemente haya errores continuos de ejecución y entonces ahí sí ya tiene un impacto sobre la grabación. Pero hay cuestiones subjetivas porque efectivamente tienen que ver con el gusto y por
por la forma en que se aproxima X o Y compositor. Por poner un ejemplo, Otto Klemperer o Sergiu Celibidache, dos grandes directores de orquesta que preferían tiempos muy expansivos, tenían sus conceptos filosóficos y estéticos al respecto de por qué la música para ellos tenía que ir en esa línea, y hay quienes no concuerdan con esta visión, pero de eso a decir, pues todo lo que hace Celibidache o Klemperer es tirable a la basura, pues es un absurdo. Podrá no gustarme la estética, pero eso a decir es lo peor, pues sería otra cuestión. Sin embargo, también es cierto que de pronto hay directores que no logran penetrar lenguajes de ciertos compositores y que también a lo largo de la historia ya hay un canon y hay una forma demostrada de cómo debe de ir ese tipo de música, y por hacerse a veces los muy innovadores, pues también provocan desbalances, provocan que la música no fluya de una forma natural. Yo sé que estamos en terrenos de cierta subjetividad, pero bueno, de eso se trata, y ahí yo te diría algo. A mí en lo personal no me ha logrado a mí convencer, por ejemplo, nada Andris Nelsons, director titular de la Sinfónica de Boston. Lo que he escuchado de sus grabaciones, por ejemplo, de Bruckner, son a veces unos balances tan fuera de lo que ha sido la historia de la interpretación bruckneriana. De pronto no surgen bien los cornos, de pronto se le está dando más peso a algunos instrumentos que en otros casos pues no es así. Puede ser una cuestión de grabación, pero a mi juicio también hay una culpabilidad del director de orquesta por su planteamiento, y porque si no era exactamente como quería que sonaran las cosas, pues en la edición debió de haber también metido mano. Pero pues finalmente digo, es algo subjetivo, y digo a Andris Nelsons porque nuestros amigos, amigas pueden acceder a mucha de su discografía en Spotify. Sus discos incluso se consiguen con cierta facilidad hoy en día, pero son de estos casos en donde, sin que yo quisiera decir esto es lo peor que se ha hecho, a mí en lo personal no me convence, pero estamos yendo por ciertos terrenos subjetivos. Sí, a mí, por ejemplo, el ciclo Brahms que hizo Don Nelsons con Boston me gusta. Me gusta porque saca lo mejor de la Sinfónica de Boston y de la acústica natural de Symphony Hall, de Orchestra Hall, que es allá en Boston. Me gustó mucho ese trabajo que hizo Nelsons con las sinfonías de Brahms, pero ni el ciclo Bruckner y el ciclo Shostakovich no me acaban de fascinar, honestamente. Entonces, tienes razón, nos vamos de repente con eso de que, bueno, es este director que está bajo la lupa, que etcétera, etcétera, pero no necesariamente tiene que ser una maravilla, ¿no? También tiene que ver, yo quiero imaginarlo así, un poco el asunto de el ego del director, el ego del artista que sobrepasa de alguna manera el asunto de que alguien está dirigiendo artísticamente la grabación. Hay un productor, hay un productor ejecutivo, y de repente el director de orquesta dice, no, se hace lo que yo digo y tiene que sonar así, porque ese es mi concepto. Entonces, bueno, estás de alguna forma poniendo al servicio a esta gente, así que pues ni modo, no se puede hacer gran cosa. En ese sentido, yo ahora te voy con una mía, que son varias, pero bueno, voy a empezar con una. Cuando empezó el sistema digital con la Deutsche Grammophon por ahí de 1981-82, empezaron a salir estas magníficas grabaciones, supuestamente, y sobre todo con la Filarmónica de Berlín y Herbert von Karajan, los principales clientes de la Deutsche Grammophon, en donde, bueno, pues había que remarcar mucho el gran sonido de Berlín, lo importante que es Karajan, con grabaciones supuestamente estupendas, desde un álbum con valses de Strauss, que la verdad a mí sí me gusta, con la flauta mágica en la cual participa Francisco Araiza, por cierto, pero hay dos discos en estas nuevas ediciones digitales
que yo tengo aquí y que honestamente, y habiendo estado muy adolescente y que yo estaba maravillado con la nueva era digital, etcétera, pero a mí no me terminaban de gustar y no me terminan de gustar. Uno, la décima de Shostakovich. Y dos, En la segunda versión, ¿verdad? En la versión digital, porque la había en la versión grabado, sí, digital, en sí, la versión digital, sí, que tiene una D y una S en la sí. portada, Ujú, en esa versión. Y la segunda es la cuarta sinfonía de Nielsen, la inextinguible. ujú. Honestamente, porque a mí, yo encuentro, vaya, tienes la tecnología digital que supuestamente ya es la maravilla, la fidelidad. Encuentro, no el concepto de Karajan, eso sí lo Ujú. quiero decir, pero quizás sí un poco el concepto que no es tan arrojado como hemos escuchado con muchos directores que son verdaderamente grandes en Shostakovich, pero el sonido de la orquesta se escucha comprimido, se escucha muy, y eso que lo escuché por primera vez en LP, pero está muy comprimido, de repente hay muchas estridencias y es donde uno piensa, bueno, ¿dónde está el productor que no está poniendo ese tipo de cosas, por lo menos en un orden? Y por otro lado, la Sinfonía de Nielsen, la cuarta, me parece excesivamente aburrida, sin chiste, sin idiomática, sin nada. En fin, llegamos al punto, Ricardo, eso es lo que yo opino, pero de repente llegamos al punto en que es que como es Karajan, todo tiene que estar bien. Y no, no tiene por qué ser así. O sea, hay grabaciones muy fallidas, como ya lo hemos estado diciendo, de grandes directores en donde el resultado artístico, dejemos la técnica de la grabación, el resultado artístico no es óptimo. Pues ya que estás hablando de Karajan, yo también quería anotar algo ahí precisamente. Y miren, amigas, amigos, estoy hablando de esto. Uh -huh. Brahms con Karajan. Generalmente yo no considero a Karajan un director brahmsiano, como sí considero a Eugen Jochum un gran director brahmsiano, como Otto Klemperer, como a muchos otros directores, Karl Böhm, etcétera, etcétera. Mi problema de Karajan con Brahms, y me estoy refiriendo al ciclo que grabó en los 70s, que por cierto, yo los 70s considero que es como la cumbre de la relación de Karajan con Berlín. Sonidos análogos, pero de grandísima calidad en general. Y sin, digamos, todavía algunos ahí elementos en los 60s, aunque hay estupendas grabaciones en los 60s, referenciales sin lugar a duda, pero digamos que aquí el sonido está muy depurado y sin entrar obviamente a estos problemas iniciales de lo digital, como bien lo acaba de decir José María. Pero curiosamente aquí, más que una cuestión sonora, diría yo que es una culpabilidad entre la grabación y la visión de Karajan. Y es que el Brahms de Karajan está muy recargado en los metales. Lo trata de wagnerizar, yo no sé si sea consciente o no, yo no sé si es por tratar de mostrar algo que Brahms no era. Le falta totalmente ese balance que los directores que hacen Brahms de forma magistral lo logran. Y de pronto, por ejemplo, la Cuarta Sinfonía, que ha sido una de las obras que he estado escuchando recientemente, pues tiene unos momentos realmente salidos de lo ordinario, unas trompetas muy intrusivas, un colorido que no es, en mi opinión, el brahmsiano. No podría decir tampoco que son las peores grabaciones que se han hecho las cuatro sinfonías de Brahms. Hay quienes les gusta mucho este ciclo, pero en lo personal, eh, ya a estas alturas de mi vida de melómano, a mí estas sinfonías no me convencen por las razones que acabo de expresar de una forma muy, digamos, puntual, pero pues que da una idea de la problemática. Sí, Ricardo, pues hablando de Brahms, no se me había ocurrido, pero gracias me lo trajiste a la mente, la tercera sinfonía de Brahms con Chicago y Daniel Barenboim. Ese ciclo grabado en 1993, me parece, 94,
que además, bueno, este es otro tipo de cosa, pero la portada es espantosa, o sea, uno que ha trabajado en este tipo de cuestiones, en marketing con disqueras y en la música de concierto, debes de tener mucho cuidado y tienes que hacer un producto atractivo visualmente, especialmente ahora en que todo lo que nos atrapa es el ojo. Vaya, si yo de niño y probablemente tú también, cuando íbamos a las tiendas de discos que existían y veíamos el long play o el CD con una portada estupenda, aunque no sabías qué había dentro, tú querías explorarlo. Yo agarré y compré muchos discos gracias a las portadas. Claro, algunos fracasos y otras muy buenas experiencias. Pero este ciclo Brahms con Barenboim te tiene grabado en Orchestra Hall de Chicago, tiene muchos aciertos, pero la tercera. El segundo movimiento es lento, 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 lentísimo. ¿Y por qué? No lo sé, porque la partitura, el texto no dice eso, no dice esa métrica, no dice por qué se tiene que tocar tan extraordinariamente lento, ¿no? Entonces, honestamente, yo cuando oí esas grabaciones, el segundo movimiento, dije, pero ¿qué es esto? O sea, los pobres clarinetes al inicio tratando de respirar un poquito más y más y más porque estaba así larguísimo. Pues bueno, eso me vino a la mente ahora. Eh, a mí la verdad, no me gusta esa lentitud. Alguna razón tendrá, pero es esta cuestión que hablaste tú de Klemperer y de Chelividake, alguna implicación tendrá, pero en el texto no aparece eso. O sea, tienes que dar tu versión, pero también te tienes que apegar al texto. O sea, tienes que apegarte al texto, cosa que muchos no hicieron, como por ejemplo Stokowski. Stokowski metía platillazos y bombos y órganos en lugares donde no existían originalmente, y ahí me voy a esta recomendación que nos hizo un amigo en Twitter, un seguidor que nos habla, y yo estoy de acuerdo, la grabación de Leopold Stokowski de Sensemayá de Revueltas. No tiene ni idea de cómo hacer la obra, o sea, es todo un masacote espantoso en donde ni siquiera hay claridad, ni siquiera hay ritmo, ni siquiera hay nada. Es una cosa vacía, mal tocada, mal hecha, pero no porque es Stokowski, o sea, es documental porque hasta Stokowski hizo Sensemayá de las primeras grabaciones, pero no vamos a decir que es una grabación nada más porque le hizo Stokowski, es bastante aberrante, honestamente, ¿no? Interesante. Hace unos momentos también habías tocado sobre la cuarta de Nielsen, que es una sinfonía a mí que me fascina, es una maravilla, la conozco desde niño. Paradójicamente la descubrí por la versión de Karajan, por lo cual tiene, digamos, un elemento sentimental en mi aproximación a Nielsen. Sin embargo, tampoco diría el día de hoy que para mí es la mejor cuarta, ha sido totalmente sobrepasada por muchas versiones. Sin embargo, una de las decepciones que yo he tenido con otro gran director y que a veces se le pone ahí al lado de Karajan, ¿no? Como la versión, digamos, americana, y me refiero continental, no en el odioso sentido de equiparar América con Estados Unidos. Me refiero continentalmente, teníamos este gran director de orquesta, Leonard Bernstein. Esta edición, que por cierto tiene las pinturas horrorosas del Príncipe de Gales, ya por eso ya es una edición histórica, vamos a decir. Pero curiosamente, estas sinfonías de Nielsen grabadas por Bernstein en los, si mal no recuerdo, también 70s, con la New York Philharmonic, o sea, con su orquesta, son muy desiguales. Y particularmente la cuarta es una decepción. Hoy la estaba escuchando precisamente para tenerla fresca y hay un problema también de balance. Una sinfonía que, como tú sabes, José María, es fundamental que el sonido de los timbales sea bien definido. No lo puedes tener allá atrás escuchándose tenuemente, que es lo que pasa a momentos con esta grabación. De pronto me saca de quicio porque escuchas un forte en los timbales que sí está bien precisado, y de pronto al inicio
este movimiento que comienza como si las galaxias se estuvieran formando, ¿no? Magnífico. Ahí están los timbalillos atrás y en el final decide él adoptar un tiempo demasiado expansivo y el duelo de los timbales no sale tan bien librado, hasta parece como falto de ritmo. En fin, no entiendo por qué, porque sería un compositor que yo, por otro lado, diría, le vendría perfecto a Bernstein, o sea, para que hacía excelente el repertorio del siglo XX, ¿no? Pero no, no es así. Y por estas razones, esta grabación es una decepción, en mi opinión. Ujú. Pues sí, yo me he puesto a reflexionar, Ricardo y amigos, de la discografía de Bernstein, sobre todo cuando, gracias ahora al Internet, puedes revisar las portadas del pasado y te das cuenta de lo prolífica que fue la Filarmónica de Nueva York bajo su batuta, y como que yo me pongo a reflexionar, como queriendo trasladarme a esa época. Digo, ¿cada cuánto salían los discos de la Filarmónica de Nueva York? ¿Cada 2 semanas? ¿Cada mes? O sea, que como si fuera revista de espectáculos, o sea, ¿cada cuánto sacaban los discos? Me quiero imaginar las tiendas, no solo en Nueva York, sino en todo el mundo ya salió el nuevo de Nueva York, ya salió. ¿Y qué era? Pues la misma historia de la Filarmónica en Nueva York así lo ha apuntado. Grababan, o sea, hacían el concierto con ciertas obras y al día siguiente o 2 días después de los conciertos o entre los conciertos, hacían sesiones de grabación. Entonces, pero las hacían prácticamente en hora y media hay que grabar una sinfonía, no queda de otra, ¿no? Entonces, también el grave problema que siempre ha ocurrido con la Filarmónica de Nueva York, y que me disculpen sus fans, es que no tiene dónde grabar. O sea, antes Avery Fisher Hall, que ahora es la David Geffen Hall, es pésima para grabar, es malísima. Las grabaciones que tenemos en vivo en esa sala son malísimas, malísimas porque la acústica es malísima. Entonces, el recurso que siempre ha tenido la Filarmónica de Nueva York desde tiempos de Leonard Bernstein es un lugar que se llama Manhattan Center, que es como un salonzote de fiestas, así como de un hotel, como los hacen ahora, donde caben 1,000, 2,000 personas, supuestamente acústicamente que está acondicionado para poder hacer las grabaciones, pero el Manhattan Center es el lugar, el peor lugar para poder grabar, y la Orquesta de Nueva York tiene que grabar ahí. Entonces, hay grabaciones, por ejemplo, lo que estoy recordando, como Los Planetas, en donde el brillo de la orquesta, no de la Filarmónica de Nueva York, no luce porque está opacado por esa acústica que está media hecha, media, no es natural, es verdaderamente espantoso. Entonces, muchos de los discos de Bernstein son referencia, para mi gusto, por la visión artística, como por ejemplo Séptima de Mahler, vaya, algunas otras que estoy empezando a La recordar quinta ahorita, de sobre todo Shostakovich. la quinta de Shostakovich, pero además, por ejemplo, hay una quinta de Shostakovich que es emblemática en Bernstein y la Filarmónica de Nueva York, pero no se grabó en Nueva York, se grabó en Japón. Es célebre ese disco, ese disco es estupendo, es más, hasta hay videos, lo hicieron en una gira en Japón, no lo hicieron en Nueva York. Entonces, este error que, vaya, yo estoy pensando que también pasa esto, es de que si tú escuchas con mucha atención esos discos de esta época, como me imagino de Nielsen, y muchos de esa efectivamente horrorosa edición del Príncipe Carlos, encontraremos muchos detalles, sobre todo con los audífonos, muchos detalles que no se pudieron editar porque había que grabar rapidísimo. Golpes en el piso, chasquidos de las bocas, movimientos de alguna silla. Vaya, sí, eso lo hace un poquito más vivo, pero también significa que no está cuidada bien la grabación. Y tenían que grabar a una velocidad verdaderamente impresionante porque había que sacar el disco porque hay que grabar otro. Y ahí vienen los conciertos que vienen. Entonces, esa es una de las cosas, no por ser Filarmónica de Nueva York y no por ser Bernstein, tiene tampoco que ser maravilloso, ¿no? Estas grabaciones, por cierto, se hicieron en el Avery Fisher Hall, ahorita que estaba leyendo, o sea, en su propia casa de conciertos y, como tú dices, un lugar muy problemático para grabar, y queda demostrado
en este ciclo y también queda demostrado en muchos otros ciclos que también se han grabado precisamente en ese lugar. Ahora, hablando, José María, de grandes broncas o problemas de grabación, ¿qué pasa a veces, José María, con las grabaciones mexicanas de los 80s? Aquí te va un disco, o sea, Manuel M. Ponce, ¿sí? La Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, con Alfonso Moreno y la dirección de Fernando Lozano del Concierto del Sur, que esta es una buena versión. El sonido ahí no es el problema es la otra obra que viene aquí, que es el Concierto para piano y orquesta de Ponce, con Guadalupe Parrondo, la Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección de Fernando Lozano. Un sonido terrible, 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 que no esperarías encontrártelo en 1980 y tantos que se grabó esa versión. Y es una pena porque Parrondo hace una gran versión de este concierto desde el punto de vista musical. Yo te voy a decir la historia de ese disco. Ese disco en realidad se grabó en 1980 y se grabó en lo que ahora se conoce como el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER, que en ese entonces era la Sociedad de Autores y Compositores, era su centro de grabaciones antes de que se hiciera el IMER. El IMER, vaya, nació un poco después y tenía las instalaciones en otro lugar, pero aquí, que estaba muy cerca, está muy cerca, de hecho, la Sociedad de Autores y Compositores, y aquí un poquito alejado hicieron este complejo de grabaciones. Tiene alfombras hasta en el techo. Tiene aislantes acústicos en todas partes, o sea, en las paredes, en las puertas, en todas partes. Y yo, tú sabes, bueno, lo sabes probablemente, pero los amigos no, yo en esa época de niño adolescente, empecé a trabajar con la Filarmónica de la Ciudad de México y recuerdo perfectamente cuando se grabó este disco, que fue el primer disco que grabó la Filarmónica en su historia, junto con el himno nacional mexicano. Todo lo grabaron en este lugar. De hecho, hay una grabación que jamás salió, porque es verdaderamente aberrante, de Alexander Nevsky, de Prokofiev, con Oralia Domínguez, que lo grabaron en ese lugar y cuando vieron el resultado, pues obviamente lo tuvieron que tirar a la basura. Hay hasta una portada que yo debo de tener el bosquejo por ahí, porque en mis archivos no tendré yo mi acta de nacimiento, pero de la Filarmónica de la Ciudad de México lo tengo absolutamente todo. Lo tengo todo. Antes de que lo tiraran a la basura, mejor me lo traje a mi casa. Entonces, es más, tengo el LP por ahí que viene junto con el concierto de Grieg, que eran dos de las obras que la orquesta había tocado mucho en su gira de Sudamérica en el 79. El concierto de Grieg y el concierto de Ponce con Parrondo. También fue Jorge Federico Osorio con el 19 de Mozart. Pero la ingeniería de sonido, según recuerdo que dice ahí, lo hizo uno de los hermanos Zavala. ¿Cómo por qué? No lo sé. Pero es uno de los hermanos Zavala que hizo la ingeniería de sonido. Entonces, y está grabado, y ahí lo dice, en el estudio 1, que se llamaba entonces, de la Sociedad de Autores y Compositores, un lugar verdaderamente inhóspito, pésimamente mal grabado, un piano desafinadísimo y en pésimas condiciones, que hasta la fecha sigue estando ahí en el IMER, ese piano, en Steinway. Entonces, sí, definitivamente tú lo has dicho muy bien, es una grabación verdaderamente horrorosa, o sea, porque hasta como documento dices, bueno, ok, es el primer disco de la Filarmónica como documento, pero es un documento que honestamente no, lo has dicho muy bien, está verdaderamente horrible. Y yo voy a dar paso a otro importante director mexicano, Eduardo Mata, y lo tienen mucha razón aquí algunos amigos que nos lo dijeron por Twitter, el Guapango con Mata y con la Sinfónica de la Universidad, hoy la UFUNAM, no. Y lo voy a decir también, serán grabaciones referenciales, pero el Sensemayá con Mata y la New Philharmonia, su grabación de 1974, 75, no tiene chiste. No tiene, o sea, es rapidísima, no, o sea, yo entiendo que Mata estaba muy joven, estaba en ebullición, pero a mí no me dice nada ese Sensemayá tan rápido, tan atrabancado, y de ese mismo álbum,
caminos de revueltas, pues ¿cuáles caminos? O sea, parece la supercarretera, honestamente, una visión que no tenía revueltas, era un ritmo pues muy, pues vaya, así, con desparpajo, muy tranquilo. Cadencioso, sí. Exactamente, cadencioso, y Mata lo hace ta, 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 no, 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 por ahí no va, ¿no? Entonces, bueno, pues desafortunadamente también ese álbum en LP me lo robaron por ahí. Tengo las grabaciones que se han reeditado en compacto, está disponible también en las redes, pero a diferencia, Mata con la Simón Bolívar, ese Sensemayá, después de haberlo grabado con lo Funam en Londres, es un Sensemayá totalmente maduro, lleno de colores, lleno de intensidad. Esa es otra cosa. No significa que Mata sea malo, como tampoco significa que Claudio Abbado, que hizo tantos discos malísimos con la Filarmónica de Berlín, pues sea malo, con la Sinfónica de Chicago, por ejemplo. O sea, no todo lo que grabó Abbado es una maravilla. Tiene discos malos, malísimos, con Chicago como el ciclo Tchaikovsky. Es un ciclo muy malo, sin chiste, con una pésima toma de sonido. Pero bueno, pues la gente también piensa, es que Abbado es Dios. Pues sí, pero no todo es maravilloso. Acerquémonos al repertorio que hizo Abbado en su tiempo con la Sinfónica de Londres y Muy bien. especialmente en RCA. Grabó unas maravillas para la RCA y algunas otras con Deutsche Grammophon, que sí, eso sí hay que reconocer, son estupendas, Ricardo. Así es, ¿no? Y también mucho trabajo de Abbado con la Europe Chamber Orchestra, o sea, con otro tipo de ensambles. O sea, sí tiene una que otra grabación buena en Berlín, pero es cierto, también es una etapa complicada de esa orquesta. Y muchas de las cosas que me gustan de Berlín de esos años, curiosamente, no son con Abbado, son con otros directores que grabaron con la Filarmónica, ¿no? Pero pues ese es otro tema. Hablando de versiones aceleradas, atropelladas, aquí tenemos otra que es la novena de Beethoven con Wilhelm Furtwängler de 1942. Esta versión es un documento, sí, interesante porque nos muestra, pues es una grabación que viene de la Segunda Guerra Mundial, donde se palpa perfectamente la tensión que vivía tanto Furtwängler como los músicos con los que todavía contaba en esos años, en donde ya se empezaba a inclinar la balanza hacia la derrota de Alemania. Y en cierta forma alguien decía de nuestros amigos que ese primer movimiento es implacable, tremendo. Sí, yo no diría que esta es la peor grabación jamás hecha, pero de pronto tiene algunos momentos. El final trae un ritmo atropellado, como si estuvieran a punto de vamos a cerrar rápido antes de que nos caiga alguna bomba, alguna cosa así. Y no es un himno a la alegría, no es un himno desesperado. Sí te impresiona si la escuchas de un solo jalón esta versión, la escuchas y definitivamente te provoca algún sentimiento, eso es indiscutible, pero esto no es el Beethoven que hay que escuchar o como se debería de escuchar desde mi muy particular opinión, José María. Es una velocidad que se va a veces hacia el presto, la articulación por ancalamadre, perdón por la expresión, y pues finalmente sí es un documento de guerra, pero no es una versión para la referencia, ¿verdad? Así es. Y pues mira, pues acercándonos nuevamente al repertorio germano, ahí está Schubert, que como bien nos lo dijeron en el Twitter, Norrington, ay, qué barbaridad. Es que no es la novena de Schubert, no es la quinta de Schubert, no, es todo Norrington. Norrington, Ya pareces honestamente, David Hurwitz, José ya María. me parecía David Hurwitz, pero es una de las cosas que yo sí comulgo con David Hurwitz, es que Roger Norrington, yo lo vi varias veces cuando viví en Londres, pues yo lo vi varias veces y yo una vez me salí de un concierto, no a la mitad, después de la primera obra, que era L'Ouverture del Cazador Furtivo, dije, así va a estar, con London Philharmonic, así va a estar,
mejor me voy a echar unas chelas, ¿no? O sea, honestamente la pasé mejor después. Y lo vi dirigiendo, por ejemplo, Von Williams, le vi dirigir la Sinfonía Pastoral y un amigo en los proms, y un amigo me tuvo que hacer así, porque me quedé dormido, y me dice, órale, órale, y le digo, pues es que está aburridísimo, pero hice el acto de quedarme a oír, pues a mi compositor favorito, pero Norrington, honestamente, no, y no lo digo yo, no lo dice Hurwitz, es que lo dicen muchos músicos que han tocado con Norrington, o sea, cuando anunció que ya se iba a retirar, dijeron, alabado sea, ¿no? Ya era hora. Hoy hablando de versiones insípidas de directores de orquesta que quizá no lo son del todo. Aquí hay uno que también a mí me sorprende mucho, porque eso sí en su momento se le dio un contrato generosísimo por Deutsche Grammophon, que ahí yo aprovecharía también para decir, no porque tengas el respaldo de Deutsche Grammophon significa que eres un gran músico, un non plus ultra. Hay inmensos músicos que nunca pasaron por Deutsche Grammophon o por algunas de las grandes disqueras porque prefirieron un perfil más moderado, con otras disqueras, algunas independientes. Así que tampoco creamos, amigas, amigos, que el que estés ungido por una de las grandes o lo que queda de las grandes significa que ya eres un artista que vale la pena escucharse. A mí en particular me llama mucho la atención, José ¿Quién? María, y es Mikhail Pledniev. Ajá. Pledniev yo lo considero un gran pianista, generalmente, pero un mal director de orquesta. Y hay hay mucho que escuchar con él, incluso en video, verlo dirigir, es terrible. Este ciclo de Tchaikovsky me parece olvidable absolutamente. Y Sí. yo lo compré en mis ignorancias juveniles, debo de decirlo. Esta quinta particularmente, horrible en los balances, blanda de a madre, y el final, por poner algunos detalles, José María, hay un momento emocionantísimo de esta sinfonía, que es una especie de pasaje vertiginoso que va a desembocar en un redoble de timbales tremendo, ¿verdad? Bueno, aquí los timbales se escuchan como si estuviera ahí, allá atrás, como si los hubieran puesto lo más alejado Abajo del agua. debajo del agua, sí. Dices, no es posible, y es otro músico que en su momento le armaron su Russian National Orchestra, su orquesta nacional rusa, porque en alguna ocasión dirigió la sexta de Tchaikovsky, se grabó y de pronto todos los grandes críticos de Gramophone salieron que había surgido un nuevo músico excepcional, un director de orquesta, y caray, yo pienso que lo que se tiró de dinero en versiones de Pledniev del repertorio ruso, pues se pudo haber empleado para muchos otros grandes músicos, sin lugar a dudas. Y mira, de ese ciclo con Pletniev, esta sinfonía patética de Tchaikovsky tiene un brinco en el segundo movimiento. Lo estás oyendo, y de repente se tic, que yo no sé si es de la maquila, de la manufactura, si es de yo no sé qué, pero cuando yo lo estaba escuchando con audífonos, de repente digo tic, y dije, a ver qué pasó, a lo mejor es mi dispositivo, lo puse en todos los dispositivos que pudiera y ahí está, o sea, no se mueve, ahí está en el disco, ahí está en la grabación. Esa es otra de las cosas por los cuales luego no les dan los premios, porque con un recortito que hayas hecho mal a la hora de la edición y la hayas desgraciado y la hayas empezado a distribuir y a vender, es verdaderamente criminal, ¿no? Y esta grabación lo tiene, a lo mejor ese es mi disco, pero no, ya lo busqué en plataformas digitales y todo, y está ese mismo brinco en todas las de Tchaikovsky. Yo te diré ahora, insípido, y es nuevo, nuevísimo, novísimo se dice, acaba de salir hace 2 semanas o 3, el ciclo Sibelius con este niño maravilla
que sí es buen director, pero tampoco hay que endiosarlo tanto, que es Klaus Mäkelä, o no sé cómo se pronuncia, con la Filarmónica de Oslo. Qué bueno que le apuestan a este talento tan joven, pero ponerlo a grabar las 7 sinfonías de Sibelius a los 26 años con la Filarmónica de Oslo a mí se me hizo un crimen. Entonces yo bajé todo el álbum y empecé a oír momentos, digamos, surtidos de todas las sinfonías donde sabes que la orquesta tiene que sacar, o sea, tiene que haber esa explosión, como dice mi amigo Juan Arturo Brennan, esas llamas sobre el hielo que es la música de Sibelius. Y honestamente, me llevé una gran decepción desde el muy hermoso inicio de la quinta, el segundo movimiento de la segunda sinfonía, donde no hay carácter, donde no hay estilo, donde no hay absolutamente nada, donde claro, sí hay fanfarrias maravillosas que bueno, pues alguna vez lo platicamos, ese tipo de orquestas, Oslo, Filarmónica de Londres, Sinfónica de Londres, me puedo parar yo, José María Álvarez, hago así y suena. Una cosa es que suene y otra cosa es interpretar la música, es dar tu versión, es dar ese plus. Pero pues obviamente con un orquestón de ese tamaño, cualquiera hace así y tocan. Cualquiera hace este tipo de expresión y los metales brillan y suenan, pero sin contenido. Es un ciclo que para mi gusto es vacío, no tiene chiste. El inicio de la sinfonía número 3 es como si estuvieras esperando el transporte público, no pasa absolutamente nada. Yo, honestamente, y ya se los dije en las redes sociales, si lo quieren comprar y quieren adorar a Mäkelä, están en todo su derecho. A mí me parece el ciclo Sibelius más vacío y más triste que se pudo haber grabado, honestamente, ¿no? Eso me lleva a un último detalle y ya encaminado al cierre de este programa, José María. El día de hoy hay un estándar de interpretación de muchas orquestas que me parece no tiene precedentes en los años anteriores. O sea, hace 50 años no había tantas orquestas que pudieran tocar un repertorio, digamos, tan amplio y tan efectivamente, dejando a un lado la interpretación, como bien lo estás tú diciendo. ¿Cuánto nos hubiera gustado, José María, que Sir John Barbirolli hubiera tenido un gran instrumento con su orquesta de Halle, o sea, por poner un ejemplo? Y ahí hay varias grabaciones de Barbirolli que son medio, no quisiera llamar yo olvidables, pero a lo mejor no son de primera línea, precisamente porque su ensamble pues no daba para más, ¿verdad? Y de pronto hay cosas ahí, pensando en Sibelius, pues que no tienen toda la pulcritud sonora que a lo mejor sí le están brindando a Mäkelä, y en donde por un lado, en el caso de Barbirolli, pues sí había una mente musical y una intención de interpretación, pero pues la orquesta no da para más. Y es un poco lo que pasa con el ciclo ese también famoso de Anthony Collins, que para los ingleses fue un parteaguas porque pues era el ciclo de Sibelius dirigido por un inglés, pero pues resulta que el día de hoy ya no está tan bien, no logra sostenerse con todo lo que ha venido de versiones. No sé qué piensas tú al respecto de eso. Pues sí, Barbirolli era un estupendo director, pero sin la Halle Orchestra. O sea, es que la Halle hasta la fecha es una orquesta muy mediana y para quienes quizá no conozcan este desempeño, hay muchos videos que uno puede consultar de Barbirolli ensayando con la Halle Orchestra, en donde pues prácticamente dice, bueno, pues es que se tiene que hacer así y así y así, y no sale, bueno, pues vamos a tocar y ya, ¿no? Nos vemos en el calderón, como dicen entre los músicos, ¿no? Honestamente, sí, desafortunadamente eso llega a ocurrir también, pero lo cual me hace pensar para un tema quizá a futuro, que claro, con el apoyo de los comentarios de nuestros amigos, amigas y amigos que nos estén viendo y nos sigan, de las orquestas y directores medianos que han pasado la historia por hacer increíbles versiones y que son verdaderamente referencia. Eso también hay que decirlo, no tiene todo por qué ser malo. De esas orquestas menores
que son prácticamente de un pueblito alemán de no sé, 300,000 habitantes, o estoy empezando a pensar para el futuro, Ricardo. Por ejemplo, en Islandia que no llegan ni al 500,000 de habitantes, que tienen una estupenda orquesta sinfónica, la Sinfónica de Islandia, y que tienen una gran sala de conciertos y han hecho muy buenas grabaciones, pero también hay gente que probablemente dice, no, este nombre no es muy famoso, pero escuchas sus grabaciones y te quedas con la boca abierta. Yo creo que ese es tema para el futuro. Ese es un buen tema y ahí está, por ejemplo, la orquesta de Ulster, que es la de Belfast en Irlanda del Norte, y es una estupenda orquesta y tiene una gran discografía. Me parece un buen tema y por supuesto lo vamos a abordar. Amigas, amigos, pues ya se nos ha terminado no el tema, pero sí el tiempo de esta emisión, de este programa, este podcast. Y les agradecemos mucho, como siempre, el que nos estén escuchando y sobre todo comentando y compartiendo, ayudando a compartir esta iniciativa, que casi diría yo es una iniciativa por amor al arte. O sea, lo hacemos porque nos gusta dialogar y compartir temas del mundo de la música. Próximo programa, por cierto, José María, vamos a abordar las sinfonías de Haydn, aprovechando que has concluido tu manda que hiciste de escucharte las 104 sinfonías de Haydn. Así que vamos a hablar un poco de Papa Haydn y de sus sinfonías, que creo que va a estar muy interesante. Muchas gracias, José María. Gracias a ti, Ricardo. Gracias, amigos. Comenten, compartan nuestros podcasts. Recuerden que el ejercicio de la comunicación es siempre de ida y vuelta. Nosotros damos todos estos comentarios y la información y necesitamos del suyo para retroalimentarnos y cerrar el círculo. Muchas gracias, que tengan muy buena semana. Gracias a ti, Ricardo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto, amigas, amigos. Gracias.